En la mañana me hacía una pregunta y que le quiero compartir. ¿De qué irán a hablar hoy en las mesas, en esas celebraciones de fin de año en Rusia, en Israel, en lugares donde hay guerra? ¿De qué platicarán en las mesas cuando regresan los hijos de la guerra? ¿De qué estarán platicando? De la batalla, de todas las victorias que tuvieron en el campo de batalla. Sí, claro. Y van a estar gozosos y van a estar platicando. Estaba yo en el campo de batalla, ¿cierto o no? Que esas sean nuestras pláticas en estos tiempos. Todas las batallas que tuvimos en el año, cuántas victorias nos dio el Señor Jesucristo en nuestras vidas, todo lo que hizo por nosotros, que esas sean nuestras pláticas. Testimonio para todos de lo que Dios hizo en este año en nuestras vidas. No olvide platicarlo. Muchas veces decimos, es que yo no sé cómo compartir el evangelio, platique lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo llevo a alguien a los pies de Cristo? Usted platíquele lo que Dios ha hecho en su vida y ¿qué cree? Dios lo va a guiar a llevarlo. ¿Está de acuerdo? Bueno, pues ya le dio un buen tema para ahora que estén estas épocas que oficialmente ya está declarada la etapa de pruebas en este año, ¿no? De hecho ya las estamos viviendo y créame, francamente con mucha valentía las estamos enfrentando, ¿no? ¿Quién no está en etapa de pruebas? Todos estamos en etapa de pruebas, ¿no? Mi mamá, ¿no? Pues al ratito pruebas el pavo y pruebas la pierna. Vamos a probarle de todo como buen hijo de Dios. Gracias, Señor, porque me has dado espacio para hacerlo. Bueno, acompáñame a Gálatas 4:1. Y también comentaba en la mañana que ese Gálatas 4:1 lo primero que me dice, pues se parece al partido entre el Monterrey y San Luis, ¿no? Pero a mí me dice que los Gálatas tienen buena delantera. 4:1. Dice Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es una palabra que de verdad yo leo constantemente y una palabra donde Dios nos habla muchas cosas y siempre me ha hablado algo distinto y a mí me bendice porque me veo reflejado en esta palabra. De hecho, me veo reflejado en toda la Biblia. Veo mi vida y veo cómo Dios ha trabajado en mi vida y dices, Señor, gracias por hablarme, por enseñarme en tu palabra tantas cosas de mí. ¿Nunca le ha pasado que abre la Biblia, empieza a leer y dice, ¿esto habla de mí? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a creer? ¿Le dijiste a David que habla de mí? ¿No? Es increíble y es glorioso. Gracias a Dios porque tenemos ese privilegio de poder abrir la Biblia y ver nuestra vida allí. La Biblia, ¿cuántos quieren que se les, de veras, así que se les revele todo lo que hay en la palabra? La palabra es Jesús, ya fue revelada. Solo busque a Jesús en la palabra. ¿Y qué cree? Se le va a revelar todo. Porque Jesús toda la Biblia apunta a Jesús. Y Jesús hace que apunte hacia usted, por eso vemos nuestra vida allí. Eso es glorioso, es un plan perfecto. No sé cómo lo haces, Señor, pero siempre lo haces y lo haces increíble. Bueno, aquí hay 3 palabras que me llaman mucho la atención. La palabra esclavo, heredero y niño. La palabra esclavo o siervo es la palabra doulos. Doulos, fíjese que doulos viene de la raíz deo, y deo significa atado, encadenado, sujeto. Un esclavo está sujeto, encadenado. Y nos puede hablar de algo práctico de la época de donde había esclavitud. Pero para nosotros, los siervos de Dios, nos habla de la forma en la que tenemos que estar encadenados, sujetos a nuestro Señor.
¿Está de acuerdo conmigo? La palabra amo, Señor, la palabra curios. Siempre que haya un doulos, apunta a que hay un curios. Pero fíjese la palabra que ocupa la Biblia para curios, lo que significa. Curios significa Señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. ¿Cuántos son siervos de Jesucristo? Él es mi dueño. Mío eres tú. Yo te puse nombre y dije, ¿cómo me llamaste? Mío eres tú. Yo me llamo mío. Fíjese que una noche estaba orando y empecé a sentir en mi corazón como Dios me decía, mío eres tú. Y yo le dije, sí, Señor, mío eres tú. Y cuando decía yo, mío eres tú, me volvía a decir, mío eres tú. Y yo, mío eres tú, mío eres tú, mío eres tú, mío eres tú. Y así me pasé un tiempo. Y le decía yo, mío eres, sí, sí. Y no decíamos otra cosa. Y la verdad fue una noche, una experiencia impresionante. Pero ¿sabe qué aprendí esa noche? Que mi nombre es mío. Soy de Él. Suyo soy. Y la verdad es algo increíble entender que somos de Él. Hay otra palabra que es cleronomos, que es heredero o poseedor por herencia. Y fíjese que la palabra niños es la palabra nephews, pero aquí la referencia en esta escritura tiene más una interpretación de bebé o un niño de brazos. Un niño de brazos es mucho más chiquito que un niño, como muchas veces lo vemos, que un niño de primaria. ¿Está de acuerdo? Cronos es la palabra tiempo, que significa periodo específico o una etapa. De hecho, la otra vez es que encontré que Cronos tenía una relación muy especial con Kairos, porque el Cronos dependía del Kairos, aún en la etimología. Es muy padre y la verdad entender el corazón de Dios cuando habla algo, es increíble que nos lo pueda revelar a nosotros. ¿Sabe cuánta gente hay metida estudiando la Biblia y luego no le salen esas cosas? Y a usted y a mí de repente, ¡ay! Ya nos regaló algo Dios. ¿No le da gozo? Tiene que gozarse, porque eso es de veras, directo del corazón de Dios. Quiere decir que hay una herencia y que existe, ya una herencia existe, es como un premio. Un premio ya existe, nada más espera al ganador. Por eso es premio, por eso tiene ese prefijo, pre. El premio ya existe, la herencia ya existe, solo está esperando al ganador. La herencia ya existe y solo espera al heredero. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero mientras es bebé todavía está en una etapa que tiene que vivir y crecer, porque crecer es natural. Y cada etapa aprendemos algo en nuestra vida. ¿Cuántos han aprendido algo en las etapas de su vida? ¿Cuántos aprendieron algo en el kinder? Mire, yo falté a la clase de tijeras. Yo no fui a la clase de tijeras 1. Y créame que soy malo para cortar. Yo empiezo a cortar algo de papel y mi esposa me dice, déjalo. Yo lo hago. De verdad soy malo. Pero ¿qué tal soy para pegar las cosas con resistol? Palitos 1 y 2, 10. Es que cuando terminamos el kinder fue algo especial, porque terminando el kinder llegamos a la siguiente etapa. Una etapa de nuestra vida es el kinder o el jardín de niños. Por eso es increíble entender que la gente allá afuera no entienda que el estar en el vientre de nuestra madre es una etapa. Desde la concepción hasta que nacemos es una etapa de la vida del hombre. ¿A poco está tan difícil de entender? No lo quieren entender, no lo pueden entender, no conocen la verdad. Pero es una etapa y cada etapa nos va enseñando algo. Entonces salimos del kinder y entramos a la primaria. ¿Cuántos tuvieron la experiencia de llorar al entrar a la primaria? Yo no lloraba, solamente intercedía tanto que mis lágrimas corrían. Oraba por todos mis... Muchos éramos chillones
De verdad es que no sabíamos que los papás lloraban. Yo la primera vez que dejé a mi hijo en la primaria, le dije así, adiós. Y cuando lo vi entrar, se volteaba ahí. ¿Nunca le pasó? Sí, o sea, ves a tu hijo en un evento de la escuela, híjole, les platicaban yo apenas a unos amigos, yo me escapé en la escuela, bueno, me van a escuchar algunos de mis maestros, ¿verdad? Pero cuando desfilaba mi escuela, yo me escapaba y me escondía en los baños donde pudiera para que no me seleccionaban, yo no quería marchar. ¿Y qué cree? Dios fue bueno conmigo, nunca marché. Siempre pude esconderme bien. Y no marché, nunca fui a los desfiles, iba yo a verlos marchar a todos, ¿no? Y aventarles confeti. Un día estaba viendo el desfile en una tribuna y cuando pasa mi escuela, yo me levanto y la veo, me hizo llorar de la emoción de ver a mi escuela marchando. Dije, ay, Señor, ¿por qué me haces tan chillón? Y ya a esta edad. Pero es que cada etapa nos enseña algo en la vida. Y es una etapa que no va a regresar. Acuérdese de eso. Entonces sale uno del kinder, llega a la primaria y como si la primaria lo estuviera esperando. Hay una banca, hay un grupo, hay un salón, hay una maestra que lo espera. ¿Está de acuerdo? Sale usted de la primaria y entra a la. Y sale usted de la secundaria, llega a la preparatoria y hay una banca, hay un lugar, hay un maestro que lo está esperando. Y sale usted de la preparatoria, entra a la universidad y ¿qué cree? Como si la universidad lo estuviera esperando. ¿Cierto o no? Y después termina su carrera, sale de la universidad y ¿qué cree? No hay para dónde correr. Por eso cada etapa tenemos que aprender algo. Platicaba en la mañana que yo cuando terminé la carrera, mi papá fue muy emocionado, me abrazó y después de abrazarme en mi graduación me dijo, hasta aquí, hijo. Mire, si algún día sentí miedo, fue ese día. De aquí en adelante te toca. Y yo lo primero que pregunté es, ¿me toca qué? Mi herencia de una vez. ¿Qué me toca? Pero ¿sabe qué? Qué bueno, gloria a Dios por la vida de mi papá. Porque nos empujaba. En esa época, ¿qué cree? Yo no lo entendía. ¿Por qué? ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Cuando más debería de estar disfrutando la juventud, me tengo que poner a buscar un trabajo. A lo mejor en esa época no lo entendía, pero un buen padre lo hace. No. Fíjese que muchas veces entramos a una prueba. ¿Y por qué, Señor? Tienes que aprenderlo, hijo. Dios es todopoderoso. Ayer le decía, ¿por qué? Les decía a los jóvenes, estábamos hablando de las vasijas y esta mujer que llena las vasijas, pues no era más fácil darle un cheque. ¿Por qué enseñarle lo de las vasijas y que llena las vasijas con tu hijo? ¿Por qué Dios tiene que enseñarnos algo siempre? Y siempre hay que recibir la enseñanza de Dios porque sabemos que nos va a llevar a algo bueno. Entonces cada etapa hay que vivirla y hay que aprender de esa etapa. Es igual como cuando estudiar una carrera o como cuando hacemos un oficio. Nos llevan primero y nos llevan de aprendices, luego de ayudante y luego ven cómo lo hacemos y después ya somos maestros en ese oficio. Había una máxima de las generaciones anteriores que decían, estudia una carrera para que seas alguien en la vida. No, tú y yo ya somos alguien en la vida, desde la fundación del mundo ya éramos alguien porque Jesús ya nos había escogido. Somos hijos de Dios, somos siervos de Jesucristo, ya éramos alguien. ¿Tu carrera te sirve? Claro, es una muy buena herramienta. Tu carrera es uno de tus recursos más importantes para alcanzar tu visión, pero no es tu visión. Entonces, hay que aprender algo. ¿Qué sería lo mejor que podemos aprender en todas esas etapas al mismo tiempo? Matemáticas, ciencia, no. Pues sí, también.
Pero algo que podríamos aprender y enseñar a nuestros hijos en todas esas etapas es hacer las cosas para Dios. ¿Sabe qué? Hay que aprender a ser siervos profesionales. Un hijo es un siervo de alto rendimiento. ¿Cuántas veces no han visto que llega el papá, lleva al hijo a trabajar a su empresa? Y el hijo, ay, oye, digo, no todos, ¿verdad? Ay, oye, ¿cómo tengo que estar haciendo esto? ¿Sabes que eres un siervo de alto rendimiento? Vas a aprender algo que ha bendecido a tu casa. Entonces hay que aprender a ser siervos de Dios. Siempre que hay un doulos, un siervo, siempre va a haber un señor, un curios. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Como Dios nos ha dicho, como Dios nos enseña. Estábamos hablando en la mañana de, en la etapa de doulos, nadie nos enseña a ser siervos efectivos, profesionales, como la iglesia nos lo enseña. Nos enseña a servir a Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Y yo le voy a decir eso aplica allá afuera. Aprenda usted a servir y allá afuera le van a decir, ¿qué servicial eres? Pues todos en el manantial así son. Pero a la gente allá afuera les va a impactar. Les comentaba que había un amigo que me decía, no, es que esto está bien difícil, ¿qué hago? ¿Qué digo en ese trabajo? De verdad está bien difícil obedecer. ¿Y qué crees? Le decía yo, sube el escalón, baja el escalón. ¿Sí se acuerdan de esa enseñanza del pastor? Y hazlo riéndote, o sea, feliz de que lo estás haciendo. ¿Sabe qué? Este amigo lo hizo y Dios lo está levantando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Hágalo con gusto, hágalo para Dios. ¿Y sabe qué? Todo se va a arreglar allá afuera. No crea que la gente no va a identificar a un siervo de Dios cuando está haciendo las cosas para Dios, porque eso se llama excelencia. Y la excelencia se nota. Acérquese con José Luis, que nos da todas esas clases, y va a aprender mucho de eso. Fíjese cómo lo enseña Pablo en Romanos 1:1. También creo que Romanos 1:1 nos habla mucho del partido entre América y Cruz Azul. Pues no se ve para dónde, ¿verdad? Y los americanistas que no oran. Bueno, Romano dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Qué palabra tan poderosa de Pablo. Fíjese lo que nos está diciendo. Pablo, siervo de Jesucristo, él sabe su identidad, sabe quién es. Llamado a ser apóstol, entiende su llamado. Apartado para el evangelio de Dios y entiende su propósito. Ay, qué tarjeta de presentación la de Pablo. Yo sé quién soy, a qué estoy llamado y cuál es mi propósito en la vida. ¿Sabe cuáles son las 3 cosas que existencialmente la gente anda perdida y no encuentra? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Un mundo nos vigila, pues por eso hay todas esas cosas, porque no saben su identidad ni su llamado, ni para qué, o sea, ¿para qué me tienes aquí, Señor? Los hijos de Dios lo sabemos, empezando por nuestra identidad, somos hijos de Dios. Ya somos alguien. No, los jóvenes tienen que saber, ya somos alguien. También los adultos lo tenemos que saber, ¿verdad? Somos alguien porque Dios nos escogió. Y eso es poderoso. Donde hay un doulos tiene que haber un curios, tiene que haber un señor. Donde hay un siervo hay un señor. Y Pablo aquí nos enseña, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿A poco Pablo no sabía que era hijo de Dios? ¿Y por qué se presentaba como siervo de Jesucristo?
Es que Pablo lo que estaba haciendo y enseñándonos es que cada vez que yo soy más siervo, lo hago más señor a él. Entre más siervo soy, más señor es él. Hay que servir, hay que aprender a servir. ¿Por qué? Porque entre más servimos, más señor lo hacemos a él. Nada más en la iglesia, no, en todos lados hay que hacer las cosas para Dios. Porque cuando tú las haces para él, todo mundo se da cuenta que lo estás haciendo para él por lo excelente que estás haciendo. ¿Y sabes qué? La excelencia es algo que todo mundo anda buscando. Platicaba de un amigo que en su trabajo estaba, ay Dios mío, eso está bien difícil, de verdad son tremendos. ¿Qué voy a hacer en mi trabajo? Hazlo para Jesús. Así fue la respuesta. Ok, así lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Así lo hizo. Doy el testimonio porque lo conozco. No les voy a decir quién es, pero me está viendo. ¿Y sabe qué? Hoy se lo pelean 4 empresas. Vente conmigo, no, vente conmigo. Ay, tengo un problema. Hay 4 empresas que están buscándome. Ay, gloria a Dios por esos problemas, ¿no? Porque la excelencia se nota. Cuando lo haces para Dios, se nota. No nada más en la iglesia, el mundo lo nota, porque el mundo necesita que los siervos de Dios tomen su lugar. El mundo necesita ver a los siervos de Dios en acción. Que les enseñe cómo se sirve a un Señor y cómo se hace Señor a ese Señor. Yo puedo decir, tú eres mi Señor, pero con mi servicio lo estoy haciendo Señor. Tengo que aprender a servir como Dios me enseña. Y es algo poderoso. Se lo van a pelear las empresas. No como hay otros que, tengo 4 empresas atrás de mí. Jefe, mejor súbame el sueldo porque ya traigo 3 empresas atrás de mí. ¿Quién? El Megacable, me andan buscando. No. Usted y yo somos de los que se pelean las empresas. Cuando se va usted de una empresa, ¿qué es lo que deja? Amigos. ¿Está de acuerdo? No aplique las técnicas del mundo. Como hijo de hijos de Dios, no aplique las técnicas del mundo. No sirva como allá enseñan a servir. Le voy a decir por qué. Le voy a dar una técnica del mundo. Cacarea el huevo. ¿Ha escuchado esa técnica? Cacarea el huevo. Cuando hagas algo, diles a todos que tú lo hiciste. Ve con el jefe y dile, yo fui el que lo hice. Mira, que todo el mundo sepa que tú lo hiciste. No aplique esa técnica. Si Dios lo hace usted para Dios, lo hace para Él. Y si Él lo quiere sacar a la luz, que lo saque a la luz. Y si no sale a la luz, ¿qué cree? Es para Él. Hágalo con ese corazón. Eso es excelencia. Sé extremadamente barbero con el jefe. Mejor sea extremadamente obediente con el jefe. Las 2 cosas se notan, pero solo una brilla. ¿Para qué aprender a ser siervos? Este mundo necesita ver a los siervos de Dios en acción. Necesitan saber cómo se sirve. Y mire, acompáñame a Juan 15, 14 y 15. Y vamos a ver cómo se gradúa un siervo. ¿Cómo se da cuenta que ya se graduó como siervo? Porque dice Jesús, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, ya se graduaron, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero se ha llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. ¿Cuántos son amigos de su jefe? Gloria a Dios por los 5 amigos de su jefe.
Usted tiene que aprender a ser amigo de su jefe. Es que sabe que hacerlo con amor como para Dios va a tener una consecuencia, que va a servir con amor a una persona y esa persona se va a hacer su amigo. En el servicio se destila amor y la amistad va a crecer. Qué fuerte es escuchar a un jefe decir, tú eres mi amigo. No, antes eras mi empleado, pero oye, de verdad eres mi amigo. Eso solo le pasa a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, a los que saben servir para Dios. Obviamente que lo haces con todo tu corazón para Dios, eso va a hacer que el amor fluya. Aquí Jesús nos está diciendo, así se gradúa un siervo cuando ha podido cultivar amistad en la relación con sus jefes. ¿Por qué? Porque ha servido, ha honrado. Sirva usted de todo su corazón. Sea amigo de su jefe. Con excelencia. Es que mire, de todas maneras no hay opción. Cuando un señor habla, un jefe habla, no hay opción, es una indicación, se tiene que cumplir. ¿Está de acuerdo? Hágalo con excelencia, hágalo con amor, hágalo como para Dios. De todas maneras lo va a hacer. No lo haga enojado. ¿No? Como que me pagas, como que trabajo. No, hágalo para Dios. Hágalo para Dios. Le decía, cuando se va de un lugar, ¿qué deja uno? ¿Amistad? ¿O un gozo tremendo, una alegría tremenda porque ya te fuiste? Muchas personas, ese fue el cristiano que me enseñó a orar. Porque oraba todos los días, Señor, ya llévatelo de aquí. ¿Qué deja uno? Mire, eso es natural. Le voy a dar un testimonio para la gloria de Dios y no tiene que ver con mis capacidades ni con quién soy, tiene que ver con lo que Dios ha hecho en mi vida. Terminamos una etapa de trabajo y salí con el que era antes mi jefe de ese lugar y saliendo estaba de un pasillito que tenía esa oficina, estaban todos los trabajadores de ese lugar y obviamente que le aplaudieron al que era mi jefe. Y gracias y todo, lo despidieron, lo abrazaron y pues yo también iba atrás de él porque ese era mi trabajo. Y saliendo le dicen, oiga, ¿nos permite un momento con Memo? De eso que te espantas porque dices, ¿no me irán a linchar? Y les dice, claro que sí. Sale, le cierran la puerta y me quedo con todos los trabajadores de ese lugar y me empiezan a dar las gracias. Empezando por los sindicalizados, que eran los más difíciles. Y me empiezan a decir, gracias, porque nunca fuiste grosero. Cosas que para nosotros aquí son naturales, pero la gente lo nota, porque lo tienes por naturaleza. Gloria a Dios porque me dejó vivir ese momento, pero ¿sabe qué? Yo decía, pues en la congregación todos somos así, ¿no? Porque nunca fuiste grosero. No, pues. ¿O alguien aquí dice groserías o algo? No, ¿verdad? Es natural. Es algo que está en nosotros porque Dios lo ha cambiado en nuestras vidas. Es natural que se manifieste allá afuera y les llame la atención. Usted es excelente porque es un siervo de Dios. Seamos siervos, los siervos que Dios quiere y manifestemos al mundo cómo se le sirve a Dios. Porque un siervo de Dios lo que hace es decirle a todos los reinos cómo se le sirve a un señor. Le dice a todos los reinos cómo se hace señor a su señor. Hágalo para él. Ese es un nivel muy, muy importante. Enseñarnos, aprender a ser siervos. Pero fíjese que la otra palabra tiene que ver con otro nivel, que es el nivel de los hijos. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Dice Génesis 22.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y le dijo, no, Señor, yo creo que ese plan lo tenemos que analizar bien tú y yo. No, le dijo, ¿seguro, Señor? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? No, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham fue a hacer la voluntad del Padre, porque un hijo hace la voluntad del Padre. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Fíjese esta palabra, esperad aquí con el asno. O sea que aquí hay una barrera, una línea donde se quedan los siervos. Y vamos, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Es un lugar donde se quedan los siervos, pero avanzan los hijos. Hay un lugar donde usted y yo tenemos acceso porque somos hijos. Ese lugar es el lugar donde se hace la voluntad del Padre. Ya no es por obligación, es por convicción. Lo hago porque es la voluntad de mi Padre. Y Abraham no lo entendía, pero lo hacía. No, Señor, puede que no lo entienda, pero lo hago. Pero fíjese esto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. A ver, ¿Abraham sacrificó a su hijo? Pero en su corazón sí lo entregó. En su corazón sí lo entregó, no se lo negó a Dios. Pero fíjese lo fuerte, que aquí les está diciendo a sus siervos, volveremos a vosotros. No voy a volver solo, volveremos a vosotros. Yo puede ser que no entienda lo que me está pidiendo Dios, pero una cosa estoy seguro que algo va a hacer Dios. Abraham, yo no sé si él decía, a lo mejor me descabecho a Isaac, pero Dios lo resucita. Pero vamos a volver. Porque algo va a ser mi Dios, lo conozco, y algo va a ser mi Señor. No, lo conozco y algo va a ser mi Señor. ¿Sabe qué? En ese problema, no sé, a lo mejor no entiendo la solución que Dios me está diciendo que es, pero reconozco que algo va a ser mi Señor. Volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, la puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto. Yo no sé qué estoy haciendo porque Dios me lo pidió, pero si Dios me lo pidió, yo hago la voluntad del Padre porque sé que haciendo la voluntad del Padre, algo va a hacer el Padre. Hijo mío, iban juntos. Y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham, ya conozco que haces la voluntad del Padre. Abraham, ya conozco que estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Ay, este problema está bien difícil. Y todavía en el consejo me dijeron que hiciera algo más difícil. Lo hice. Y Dios respondió, ya conozco, dice Dios, que sabes hacer la voluntad del Padre. Y eso es poderoso, porque el que hace la voluntad del Padre es hijo,
Y Abraham llevó a su hijo de la mano para que viera cómo él como hijo hacía la voluntad del Padre, para que el hijo aprendiera cómo Abraham hacía la voluntad del Padre por encima de cualquier cosa. Usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe cómo? Con el ejemplo. Acompáñeme a Mateo 26:31 y vea cómo Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Dice, entonces Jesús les dijo, todos, diga conmigo todos, vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, todas menos Pedro. Ah, no, eso nada más dice aquí. Todas, ¿sí o no? Todas. Y Pedro dice, no, Señor, ¿qué crees? Yo voy a cambiar la Biblia. Yo no. Pero escrito está, Pedro, si no importa que esté escrito. Yo voy a cambiar la Biblia. Pedro, tenemos que hacer la voluntad del Padre, por eso. A mí ya me dijo que te defienda. ¿Y sabes qué? La respuesta fue, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y el otro así. ¿Y por qué? Por andar diciendo que vas a cambiar la Biblia. Para que veas que de una forma u otra hay que hacer la voluntad del Padre. Entonces, en el versículo 38 dice así. Está Jesús en el Getsemaní y Jesús les dijo, mi alma está triste, muy triste hasta la muerte. Esta expresión significa literalmente, siento que me muero. O sea, siento que ya no llego, o sea, ya fue muy desgastante, me siento morir. Quedaos aquí y velad conmigo, quédense conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. Y mire que esta es una enseñanza poderosa de Jesús, porque Jesús es Dios. Ya me siento muy mal. La verdad es que me siento que ya no puedo, pero todavía puedo ir un poco más adelante. Es que esto está bien difícil, pero ¿sabes qué? Todavía puedo ir un poco más adelante y postrarme delante del Padre. Jesús es Dios y lo hizo. Y les acercó a todos para que vieran, miren cómo se hace la voluntad del Padre. Escuchen. Y los otros se durmieron. Pero lo fuerte es esto, vean cómo se hace la voluntad del Padre, cómo lo hace un hijo. ¿Cómo pueden ser hijos? Hagan la voluntad del Padre. Es que si el siervo, cada vez que es más siervo, lo hace más Señor, el hijo cada vez que es más obediente, lo hace más Padre. Usted y yo tenemos que hacer a Dios más Padre cada vez con nuestra obediencia. Y entonces Jesús fue más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, y esta palabra es poderosa, si es posible. Para Dios todo es posible, ¿sí o no? Para Jesús todo era posible, pero delante del Padre nos da una lección tremenda. Papá, si es posible. ¿Había una posibilidad de que Dios dijera? No, no es posible. Pero Jesús no le decía, tiene que ser posible, Señor. Mira, tengo todos estos problemas, pero aquí está la solución. Dame el melate. No me des los 100 y tantos millones, nada más dame 40, con eso ya la hicimos. No, Jesús llegó y le dijo, si es posible, Señor. Y le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ay, esto que estoy viviendo está bien difícil, es que no estás viendo mi problema. Haga la voluntad de Dios. Si tú quieres, Señor, dime qué hacer, que se haga lo que tú quieres. Es que ¿sabe qué? La victoria está en hacer la voluntad del Padre. Entonces,
Jesús dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no podéis haber podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Mira, espiritualmente yo llego a la cruz, pero la carne es débil. Dense cuenta que estoy orando por llegar a la cruz. Si siento que me muero, yo le estoy diciendo a Dios, yo vine a morir en esa cruz, pero si tú quieres que me quede yo aquí en Getsemaní, que se haga tu voluntad. Pero yo vine a lo que vine. Hágase tu voluntad, no la mía. Y Jesús clamó por la cruz, por usted y por mí, e hizo la voluntad del Padre. Termina diciendo, otra vez fue y oró por segunda vez en el versículo 42, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 3 veces le está diciendo al Padre, hágase tu voluntad. Yo no quiero hacer lo que a mí se me ocurre, yo quiero hacer tu voluntad. Mire, ¿sabe por qué el manantial ha tenido tantas victorias? Porque siempre se ha buscado la guianza de Dios, la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios nos expresa su voluntad y no la hacemos, eso es terrible. Pero si Dios nos expresa su voluntad, con todo hay que hacer lo que Dios nos pide. Jesús estaba diciendo a sus discípulos, les voy a enseñar que hacer la voluntad del Padre produce victoria. E hizo la voluntad del Padre y venció. Jesús hizo la voluntad del Padre y venció. ¿Está de acuerdo? Y en Apocalipsis 5, versículos del 1 al 5, nos dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni abrirlo, ni leerlo, ni mirarlo. Ni abrirlo, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sabes qué? Es que Jesús venció por hacer la voluntad del Padre. Entonces era el único digno para abrir el libro, para que se haga la voluntad final del Padre. Haga la voluntad del Padre. En ese problema, en esa situación, hagamos la voluntad del Padre, porque ahí hay victoria. A lo mejor no lo entiendo, pero ¿sabe qué? Hay victoria. Entonces Jesús murió y nos hizo dignos. No, eso lo tiene que celebrar. Nos hizo dignos, nos dio una dignidad frente al Padre. Y nos dio la capacidad de abrir el libro, leerlo y mirarlo. ¿Cuántos pueden abrir la Biblia? Leerla y mirarla. ¿Sabe que el mundo hay gente que ha leído la Biblia 10 veces y no le entiende nada? Usted y yo no. Porque Dios nos hizo dignos de abrir el libro y leerlo, de mirarlo. Gracias, Señor, eso es glorioso. No se le da a cualquiera, se le da a los hijos. Usted y yo somos hijos. Él venció para abrir el libro y nos dio la dignidad suficiente para poder abrir su palabra y entenderla. La semana pasada hablábamos de la sabiduría de Dios, el pastor nos enseñaba de la sabiduría de Dios. Glorioso es que Dios nos permita leer su sabiduría. Glorioso es que Dios nos permita conocer lo que hay en su corazón. Es glorioso. En el mundo no lo conocen ni pueden conocerlo, pero usted y yo sí, porque somos hijos. Esa es nuestra herencia.
Mire, voy a terminar con este versículo. Lucas 22:31. Y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y yo me imagino que, como dicen por ahí, y Pedro peló los ojos. Y pues, imagínense la cara de Pedro. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. ¿Cómo? Fíjense la expresión. El diablo ha pedido para zarandearte, pero yo oré por ti, para que tu fe no falle. ¿Cómo? Y una vez vuelto, ¿cómo? O sea, sí voy a ir, sí va a pasar. Pues no oraste por eso. No, oré para que tu fe no falle. Porque de aquí te toca. Te voy a llevar como buen padre a que aprendas. ¿Usted le haría el examen final de la carrera a su hijo? No, ¿verdad? Lo impulsaría a que estudie para pasarlo. Así es Dios. Ay, Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? Para que aprendas a pasarlo, para que aprendas a hacer la voluntad del Padre y que ahí hay victoria. ¿Y qué crees, Pedro, después de esto? Confirma a tus hermanos, enséñalo. Pedro, vas a pasar por algo donde vas a necesitar hacer la voluntad de Dios. Pero yo no te quiero negar, pero vas a tener que pasar por eso para hacer la voluntad de Dios y luego enseñar a los demás que la voluntad de Dios trae victoria. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos conmigo. Yo no sé qué situación esté viviendo. Todos vivimos distintas etapas, distintas situaciones. Pero yo le voy a decir una cosa. Dios ha puesto en usted y en mí lo suficiente. Ha puesto a Jesucristo, que ganó la victoria y nos dio dignidad para poder entender su palabra y su voluntad, que nos va a llevar a vencer. En ese problema que estamos viviendo, Señor, en toda circunstancia que estemos pasando, muéstranos tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad y que se haga tu voluntad sobre cualquier circunstancia que estemos viviendo. Porque seguros estamos, Señor, que hacer tu voluntad nos llevará a la victoria. Porque así lo hizo Jesús y así nos lo enseñó. Así lo haremos y así venceremos. Gracias, Señor, por la capacidad que nos has dado de entender tu palabra y conocer tu voluntad. Hoy, Señor, nos comprometemos y comprométese con Él. Yo voy a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque no me dejas sin conocerla. Y Padre Santo, revélanos cuál es tu voluntad en cada circunstancia y ayúdanos a hacerlo para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado y para que todo el mundo sepa que te queremos hacer más, Señor, y más Padre, y tú eres nuestro Dios. Haremos tu voluntad como hijos para que tú seas exaltado como Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por cada regalo glorioso que nos has dado, y hoy gracias por toda victoria y testimonio que daremos de que tú has vencido en nuestras vidas y lo volverás a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.